Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Genaro Bermejo Acosta y en esta ocasión vengo a compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a los métodos alternos de solución de conflictos o mecanismos alternativos de solución de controversias y los derechos humanos. Antes de entrar de lleno al planteamiento que quiero proponerte, quisiera expresar un sincero agradecimiento por la invitación a este tercer Congreso Internacional de Derechos Humanos, especialmente a los organizadores, en forma específica al licenciado Damián Maldonado y al licenciado Luis Osorio, que han tenido a bien invitarme, y doble el agradecimiento y el honor por permitirme compartir foro con destacados exponentes de la materia. Muchísimas gracias y enseguida pongo a tu consideración algunas reflexiones. En primer lugar, creo que es conveniente, aunque todos tengamos alguna idea de lo que significan o cuáles son los derechos humanos, y que a lo largo del tiempo ha habido una evolución de estos y se han plasmado en nuestro marco jurídico, especialmente en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, es conveniente saber que existe una lista de estos derechos humanos o derechos fundamentales, antes conocidas también como garantías individuales, reconocidos a nuestro favor por la propia Constitución. Y para ello te propongo hacer un breve análisis del contenido de la página web de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en los que se enlistan la serie de los derechos fundamentales o derechos humanos reconocidos por nuestra Carta Magna. Específicamente quisiera referirme a 3 o 4 de estos elementos de la lista o de los derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución que tienen que ver con la justicia o la administración de justicia. Entre ellos, 4 definidos como derecho de acceso a la justicia, derecho a la irretroactividad de la ley, derecho de audiencia y debido proceso legal, principio de legalidad, seguridad jurídica en materia de detención, etc. Todos estos derechos de los que comento en este apartado tienen que ver con cuestiones procesales o de acceso a la justicia. Y para entrar a este tema tendríamos que hacer algunas reflexiones en torno a qué debemos entender por justicia. A lo largo de la historia, la justicia se ha entendido de distintas maneras, pero los que estudiamos Derecho en los primeros cursos que llevamos en nuestra formación profesional, nos memorizamos o nos hicieron grabarnos una definición sobre qué significa justicia, y nos enseñaron que justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo, de dar a cada quien lo que le corresponde. El problema con este concepto, con este término de justicia, es que dar a cada quien lo que le corresponde nos mete en un gran dilema, porque el hecho, o más bien las circunstancias de dar a cada quien lo que le corresponde, es algo muy difuso. ¿Quién va a decidir qué es lo que le corresponde a cada quien? Y a lo largo de la historia, esta administración de la justicia o este acceso a la justicia, decidir qué es lo que le corresponde a cada quien, ha caído en manos o ha recaído en manos de diversos personajes o de distintos actores o protagonistas en estos procesos de administración de justicia. En una época muy remota, voy a decir más o menos salvaje, que esta decisión de dar a cada quien le corresponde recaía en las propias manos de las personas que se sentían ofendidas o afectadas, las víctimas, y ellos, a través de un mecanismo de venganza, decidían cuál era la proporción de la pena o del castigo que merecían aquellos que los ofendieron, y teníamos la venganza como un sistema de administración de justicia. En una época un poco más evolucionada, pero como lo vemos ahorita, podemos decir que todavía es un poco rupestre, un poco salvaje la manera en la que se administraba la justicia, es cuando el gobierno, cualquier forma de gobierno, llámale imperio, monarquía, patriarcado o como lo quieras llamar, tomaron en sus manos este sistema de administración de justicia e imponían las penas. Tenemos antecedentes como el Código de Hammurabi, en el que ya se establecía un sistema de penas tasadas y proporcionales al tamaño de la ofensa. Entonces, para la persona que robaba, para la persona que maltrataba o que lesionaba a otro, se tenía un sistema de venganza, pero esta venganza recaía en el gobierno, en la autoridad política que en su momento reinaba o imperaba.
en alguna otra fase histórica de esta evolución de la justicia o de la evolución de los mecanismos para el acceso a la justicia, tenemos que una etapa en la que identificamos claramente lo que hoy conocemos como justicia retributiva, en la que se plantea como punto medular o como base de este sistema de justicia que la severidad de la pena debe ser razonable y proporcional a la gravedad de la infracción, y ahí tenemos ejemplos de penas aplicadas a ofensores, en muchas ocasiones en plazas públicas para que sirva de escarmiento, hablando de justicia penal, al resto de la población, y tratar de disuadir, de evitar que este tipo de conductas vuelva a suscitarse en un núcleo poblacional o en una sociedad. Otra etapa que podemos encontrar en este proceso evolutivo es el que conocemos ahora como justicia restaurativa, en donde el delito es un daño en contra de una persona concreta, y a diferencia de la justicia retributiva, en la que la lesión es a la norma jurídica y en la principal víctima es el Estado, acá la víctima juega un papel fundamental y puede beneficiarse de una forma de restitución o de reparación a cargo del ofensor. Se evita estigmatizar a la persona que ha cometido el delito en esta evolución, insisto, en este periodo o en esta concepción de justicia que es la justicia restaurativa. Cualquiera de estas etapas en el proceso evolutivo del concepto justicia, encontramos que lo que se busca es dar a cada quien lo que le corresponde. Actualmente, el acceso a la justicia podemos decir que está principalmente en manos de la autoridad judicial. De hecho, constitucionalmente, antes de la reforma del 2008, en la que se consagra la existencia o la posibilidad de legislar en materia de métodos alternos de solución de conflictos, teníamos como única vía o aparente única vía para el acceso a la justicia el acudir a los tribunales, el acudir al Poder Judicial. Y dice que nadie podrá, dice la Constitución, que nadie podrá hacerse justicia por sí mismo, procurarse justicia de propia mano, pero con la reforma del 2008 se abre la puerta para poniendo la orden, poniendo el carácter imperativo a los órganos legislativos para regular o prever en la propia ley métodos alternos o vías alternas de justicia, o lo que hoy conocemos también como justicia alternativa. ¿Por qué es esto? Puede haber varias razones. Una de las más discutidas es que los juzgados, como podemos ver en medios de comunicación impresos o incluso en medios electrónicos, los procesos en el Poder Judicial o en los juzgados han llegado a tal número que los juzgados o los tribunales se ven rebasados en cuanto a sus posibilidades. Humanamente es imposible atender a todos los asuntos que llegan a manos de los jueces, o al menos no con la celeridad que se pretendía. Y dicen que la justicia que llega tarde pues no es justicia, y esto provoca que se tenga que mudar o que tengamos que evolucionar a una nueva forma de pensamiento sobre este tema de la justicia. ¿Cómo es que los métodos alternos influyen o repercuten en esta área de la administración de justicia? Es la reflexión que enseguida te quiero proponer. Esto nos debe llevar a la reflexión de debemos migrar a una nueva forma de administrar justicia. Las disposiciones constitucionales indican como derecho fundamental el acceso a la justicia y un término al que denominan tutela ampliada de los derechos fundamentales. Esta tutela ampliada de los derechos fundamentales indica el artículo 1 de la Constitución lo siguiente. El segundo párrafo del artículo 1 constitucional establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Y este es el fundamento o el cimiento en el que basamos el principio de la tutela ampliada en materia de derechos fundamentales, lo cual toca, como ya lo comentamos, con el acceso a la justicia. Como siguiente punto en estas reflexiones que quiero poner a tu consideración, tenemos propiamente los métodos alternos de solución de controversias. ¿Por qué alternos?
Como hemos dicho, la ley históricamente ha previsto como método ordinario, si no es que único, para acceder a la justicia, el tribunal, los juzgados. Si no es a través de esta vía, no podíamos contemplar la posibilidad de tener acceso a una justicia menos pronta, menos expedita. Estos métodos alternos de solución de conflictos, que históricamente han sido como que el método ordinario, hoy se convirtieron en método alterno, pero la tendencia es que se vuelvan a convertir en métodos ordinarios de solución de conflictos, que antes de pisar sede judicial, tengamos la posibilidad de arreglar las controversias, solucionar las controversias de manera amigable, de manera cordial, y si esto no fuera posible, entonces sí acudir a la sede judicial. ¿Cuáles son los métodos alternos de solución de conflictos contemplados por la ley? Cada uno de los estados de la República tiene contemplados sus métodos alternos, pero la mayoría coincide en tres principales. Uno es la mediación, otro es la conciliación y otro es el arbitraje. A reserva de estos tres, hay algunas legislaciones que contemplan otras figuras como opinión de expertos o otro tipo de mecanismos, pero al menos de manera generalizada se contempla la existencia de estos tres: mediación, conciliación y arbitraje, de los cuales me permito abundar un poco más en el siguiente bloque de estas reflexiones. ¿Qué podemos esperar de los métodos alternos de solución de conflictos? En muchas ocasiones, y los autores coinciden en esto, los métodos alternos o la justicia alternativa trae más satisfacción a las partes que se encuentran en un conflicto que la propia resolución dictada por un juez. Como sabemos, cuando vamos a sede judicial o sometemos a consideración de un juzgado una controversia, vamos a poner como ejemplo una controversia en materia familiar, por ejemplo, alimentos, custodia, convivencia de menores, el juez tiene que abocarse al estudio de los elementos de estas acciones y resolver de manera congruente, respetando el principio de congruencia que impera en materia de resoluciones judiciales. El juez tendrá que resolver solamente respecto de lo que pidió la parte que pretende, la parte solicitante, y lo que opuso, en su caso, la parte demandada o la parte a cuyo cargo se hace la reclamación. A diferencia de este principio de congruencia y que el juez está ceñido a determinados puntos litigiosos, en mediación o en conciliación, las partes pueden de manera flexible abarcar más temas o menos temas que los estrictamente relacionados con el conflicto. Y ahí podemos platicar, probablemente sea materia por el tiempo que tenemos para la exposición en esta oportunidad, pero sería prudente comentar esta pirámide que los autores señalan al hacer el análisis del conflicto. Muchas veces en esta pirámide encontramos tres bloques. En la parte superior, que es normalmente la visible, tenemos las posturas de las personas que se encuentran en la controversia, y estas posturas, que pueden ser derivadas de un estado de ánimo, de un enojo, incluso voy a hablar en lenguaje coloquial de un berrinche, normalmente no coinciden con la siguiente parte de la pirámide, la parte de en medio. Imaginemos esta pirámide como una especie de iceberg que se encuentra flotando en el mar. Lo único visible es la punta, pero hacia abajo podemos encontrar más materia. En la parte central normalmente vamos a encontrar los intereses que por debajo de las posturas pueden ser distintos a las propias posturas, y más abajo las necesidades. Pero lo importante es que los métodos alternos de solución de conflictos son, por su característica de voluntariedad y flexibilidad, pueden ser susceptibles de satisfacer de una mejor manera los intereses y las necesidades de las partes involucradas que el proceso judicial, que tendrá que atenerse solamente a las posturas iniciales planteadas en demanda y contestación. Hablando de estos mecanismos o métodos alternos de solución de conflictos o vías de justicia alternativa, específicamente podemos dar algunas características, y a reserva de analizarlas con más profundidad en una tabla que te muestro más adelante, podemos hablar de la mediación, la conciliación y el arbitraje. La principal característica de la mediación es que el tercero neutral, este facilitador, este tercero que las partes eligen como moderador del diálogo,
va a fungir como eso, como un moderador del diálogo. Y con su experiencia y el uso de ciertas herramientas, destrezas y técnicas, va a tratar de sacar de las partes qué es lo que realmente necesitan para la resolución del conflicto. Muchas veces la función de mediador se complica porque dentro de las limitantes que tiene el mediador es que no puede ni siquiera hacer sugerencias sobre la resolución del conflicto y mucho menos decidir por las partes. Son las partes las que están llegando a un acuerdo y después de un proceso de diálogo arriban a la resolución mediante un convenio que el propio mediador les ayuda a redactar y firman por escrito. A diferencia de la mediación, la conciliación como segundo mecanismo o segundo método de solución alterna de conflictos tiene ciertas facultades adicionales que las del mediador. El conciliador, además de moderar el diálogo entre las partes, hacerles preguntas, tratar de ser un agente de la realidad, tiene la facultad incluso de hacer sugerencias de solución de conflictos. Lo único que no está facultado es resolver por ellas. Las partes en conflicto, igual que en la mediación, tienen que arribar a la solución de su conflicto mediante la firma y mediante la redacción y suscripción de un convenio que el propio conciliador les ayudará a redactar. Y a diferencia de estos dos métodos previos, mediación y conciliación, en el arbitraje, el tercero neutral, el árbitro, sí resuelve, es como si fuera un juez. Él va a dictar una resolución, una sentencia que técnicamente se llama laudo, y este árbitro, a la hora de dictar el laudo, en el momento de dictar el laudo, está resolviendo para las partes el conflicto de acuerdo a los elementos que pusieron en la mesa, tanto la parte actora como la parte demandada. En los otros dos métodos alternos, mediación y conciliación, no hablamos propiamente de parte actora y parte demandada para evitar que esto caiga en el terreno de lo contencioso. El arbitraje, a diferencia de los dos primeros métodos alternos, sí es un procedimiento contencioso. Es más flexible que un juicio porque siempre está abierta la posibilidad de que las partes lleguen a un arreglo amistoso o negociado, pero si esto no se da, el árbitro tiene la facultad de resolver en una sentencia que dentro del arbitraje, insisto, el nombre técnico de esta sentencia se llama laudo. El árbitro puede resolver de distintas maneras, o las facultades que tiene el árbitro pueden ser distintas dependiendo del pacto que hubieran celebrado las partes en su cláusula de compromiso, de la cual sería conveniente tener una charla en alguna otra ocasión, pero por lo pronto pongo a consideración de ustedes una tabla, un cuadro comparativo de estos métodos alternos, comparándolo incluso con el método ordinario tradicionalmente conocido como juicio o procedimiento judicial. Para tratar de generar una idea un poco más clara de las diferencias que existen entre el procedimiento judicial como mecanismo de acceso a la justicia, derecho fundamental del que hablamos al principio de esta charla, y los métodos alternos de solución de conflictos, mediación, conciliación y arbitraje como vías alternas para llegar a este derecho fundamental que es la justicia, el acceso a la justicia por vías alternas, te planteo o pongo a tu consideración la siguiente tabla o cuadro comparativo. Voy a ir desarrollando de manera muy breve algunas de las características principales que distinguen cada uno de los métodos y cómo se distancia o cómo se distingue en cada uno de ellos esta característica específica, empezando por la característica de la neutralidad. En el caso del juez, el juez tiene que ser neutro, tiene que dar igualdad de oportunidades de acuerdo a la ley, tanto a la parte actora como a la parte demandada. Trátese de un juicio civil, familiar, mercantil, penal incluso, se tiene que dar igualdad de trato a las partes y las mismas oportunidades procesales a unos y a otros. En el caso de la mediación y la conciliación, tanto el mediador como el conciliador están obligados también a tratar de manera neutral a las partes. No se le puede dar beneficio o ventaja a una sobre la otra, y el mediador y el conciliador de igual manera se tienen que mantener neutrales, imparciales. Hay una discusión sobre si la característica de neutralidad es sinónimo o no de la imparcialidad, pero la discutiremos en alguna ocasión posterior, esta diferencia de criterios en cuanto a esas dos
palabras o esas dos acepciones. El siguiente punto es el del arbitraje. En el arbitraje, igual que en el juez, en el caso del procedimiento judicial, el árbitro o los árbitros designados tienen que ser también neutrales, tienen que dar la misma oportunidad tanto a la parte actora como a la parte demandada a lo largo del procedimiento arbitral. El siguiente punto, la confidencialidad. En el caso del procedimiento judicial, este elemento o esta característica de la confidencialidad es la excepción a la regla. Normalmente y por ley, las audiencias en los procedimientos judiciales son públicas. La información que se ventila o la información del procedimiento judicial incluso se publica en medios oficiales de comunicación, tablas de aviso, boletín judicial, etcétera, edictos. Hay muchas fuentes de información de las cuales podemos conocer si una persona tiene o no tiene juicios ventilados a su favor o en su contra. Entonces vemos que ahí el factor de la confidencialidad no es tan tangible. Como regla excepcional, en algunos casos se ordena y la ley permite que la información de las partes, los nombres, los apellidos, si se trata de personas morales, sus razones sociales o denominaciones, se publican reservadas en las listas oficiales, pero la regla general, insisto, es que en el procedimiento judicial no hay tal cosa como la confidencialidad. A diferencia de los métodos alternos de solución de conflictos, tanto en la mediación como en la conciliación, la regla general es que la información que se ventila en este tipo de procedimientos se queda en el procedimiento. Incluso hay restricciones para el uso de la información derivada de un procedimiento de mediación y conciliación. No puede ser utilizada en un procedimiento judicial, ni siquiera como prueba. No vale como prueba si yo llevo una declaración o una copia de un audio, de un video que se dio en proceso de mediación o de conciliación al procedimiento judicial. Ahí vemos de manera muy clara esta característica de la confidencialidad. Igualmente en el arbitraje, la regla general es que lo que se practica en el arbitraje, todas las audiencias, todo lo que se declara, queda en el arbitraje y no se puede revelar afuera. Incluso existe la posibilidad de establecer cláusulas de confidencialidad, imponiendo penas convencionales a aquella persona o árbitro que revele información que fue ventilada en este tipo de procedimientos, lo cual puede ser una ventaja si lo que se busca es mantener el sigilo en las operaciones de las empresas o de las personas que participan en este tipo de procedimientos de justicia alternativa, mediación, conciliación o arbitraje, y puede ser también un argumento de venta si es que ustedes como audiencia en este congreso pretenden dedicarse o hacer prácticas en este tipo de materias. Es susceptible de ser confidencial, lo que no pasaría en procedimiento judicial, lo cual puede ser también atractivo para las personas que buscan la resolución de sus conflictos. La siguiente característica de la que podemos hablar es la fuente de la solución. ¿De dónde deriva la solución en el procedimiento judicial? Del propio juez. El juez es el que resuelve, no las partes. A diferencia de la mediación y la conciliación, en ambos procedimientos, en ambos métodos alternativos o métodos alternos, son las partes las que arriban a la solución de su conflicto, porque son ellas mismas las que, después de haber negociado con el auxilio de este tercero neutral, que puede ser mediador o conciliador, ellos arriban a la solución de su conflicto mediante la redacción y firma del convenio correspondiente o del acuerdo correspondiente. Por otro lado, en el arbitraje, y hablando de la misma característica, la fuente de la solución, en el arbitraje la solución puede derivar también de las partes, pero si éstas no se ponen de acuerdo, el desenlace del arbitraje sería el dictado del laudo, que es, como habíamos dicho hace un momento, el equivalente a una sentencia judicial, pero dictada por un particular. Con lo que llevamos analizado hasta este momento, creo yo que tenemos elementos suficientes como para ponderar las ventajas o desventajas, los pros y las contras de acudir a sistemas de justicia o acceder a la justicia por vías tradicionales como lo es el procedimiento judicial o a través de esta justicia o mecanismos de justicia alternativa como son la mediación, la conciliación y el arbitraje. Pasando al siguiente elemento de esta lista o a la siguiente característica que distingue los métodos ordinarios con los métodos alternos, puedo citar la voluntariedad.
se dice que en métodos alternos de solución de conflictos uno de los principios rectores de la materia es la voluntad o el principio de voluntariedad. Nadie va a métodos alternos de solución de conflictos sin desearlo o sin haber manifestado de una manera expresa y revistiendo ciertas formalidades su voluntad de hacerlo. Esta voluntariedad no la vemos en el procedimiento judicial, al menos no en cuanto a las dos partes. La parte actora tiene expedito su derecho de acudir a la instancia judicial a reclamar o a exigir el cumplimiento de obligaciones o el ejercicio de derechos, pero siempre estará en sus manos la decisión de ir o no ir. Hay solamente algunos casos excepcionales, por ejemplo la jactancia, entre otros, en los que la parte actora o la parte que pretende, el sujeto activo en la relación jurídica procesal, está obligado a ir a la instancia judicial, pero son casos excepcionales. La regla general es que es voluntario para él acudir a reclamar su derecho ante el juez. Pero una vez que lo hace, de alguna manera está obligado a continuar con el procedimiento judicial y la parte demandada, que es llamada a juicio, está obligada a mantenerse durante el juicio, y si no lo hace, habrá consecuencias derivadas de su silencio o de su contumacia o rebeldía, como dicen técnicamente en clases de derecho procesal. Si comparamos esta característica de la voluntariedad limitada en materia judicial, haciendo o poniendo del otro lado a los métodos alternos de solución de controversias, vemos que en la mediación y en la conciliación sí es absolutamente voluntario acudir a esta. Se necesita que las partes ambas estén de acuerdo a acudir a uno de estos mecanismos, mediación o conciliación, e incluso al arbitraje. La diferencia de este principio o que podemos apreciar con relación a este principio de la voluntad o de la voluntariedad en mediación y conciliación comparada con el arbitraje es que la voluntad de las partes debe estar presente para acudir al trámite, al mecanismo alternativo de mediación y conciliación, e incluso para permanecer en él. Nadie obliga a las partes que una vez sentada en la mesa de la mediación o la conciliación tengan que llegar al acuerdo. Pero si comparamos esta característica con la misma dentro del arbitraje, tenemos que las partes para ir al arbitraje necesitan estar de acuerdo y firmar una cláusula de compromiso o un acuerdo de arbitraje para acudir a este sistema o a este mecanismo de solución de controversias. Pero una vez dentro, una vez que aceptaste acudir a arbitraje, difícilmente te podrás salir sin el consentimiento de tu parte contraria. Y si no acudes una vez que te has sido llamado al procedimiento de arbitraje, que se ha hecho valer esta cláusula de compromiso arbitral, el hecho de no acudir también tendrá repercusiones, porque participes o no participes en el procedimiento arbitral, el árbitro o el tribunal arbitral estará en aptitud de dictar la sentencia correspondiente, o el nombre técnico de esta, laudo, como lo habíamos comentado en algún fragmento previo de esta misma charla. Una siguiente característica que pudiera ayudarte a ti a decidir si en tu caso conviene ir a justicia tradicional o ir a justicia alternativa es el imperium. ¿Qué es el imperium? Doctrinalmente conocemos el imperium o entendemos el imperium como la facultad que tiene una autoridad de hacer cumplir sus propias determinaciones. En el caso del procedimiento judicial, el juez cuenta con esta facultad. El juez cuenta con facultades para hacer cumplir sus propias determinaciones. Si las partes a quienes involucra el juez con su resolución no cumplen de manera voluntaria con lo que el juzgado ordena, el juez puede ordenar la ejecución forzosa de sus determinaciones, lo cual no vemos en el resto de los métodos de solución de conflictos, o los llamados métodos alternos de solución de conflictos. Ni el mediador, ni el conciliador, ni el árbitro cuentan con estas facultades. Si alguien quisiera proceder a la ejecución forzosa de un acuerdo derivado de un procedimiento de mediación, de un proceso de conciliación o de un proceso de arbitraje mediante la ejecución de su laudo, tendríamos que acudir a la autoridad judicial para que en auxilio de las partes se proceda a la ejecución de estos, y cumpliendo ciertos requisitos también previstos por la ley. Pero por lo pronto, aunque esto pareciera
que si estamos tratando de evitar sede judicial con los métodos alternos de solución de conflictos, el desenlace sería que como quiera tenemos que caer a sede judicial, pero aquí la ventaja de ir a métodos alternos de solución de conflictos es que la resolución definitiva, que equivale a una sentencia judicial, llegó sin siquiera haber pisado sede judicial. Entonces ahí nos evitaríamos el trámite del procedimiento y limitaríamos la intervención del juez a la ejecución, ya sea de los acuerdos en mediación o conciliación o de los laudos en el caso de arbitraje. La siguiente característica de la que quisiera platicar es los alcances de las facultades del tercero neutral. En el caso del procedimiento judicial, este tercero neutral es el juez, insisto, ya sean procedimientos de naturaleza penal, civil, mercantil, familiar. El juez, este tercero neutral que resuelve la controversia, tiene todas las facultades, tanto de moderador del procedimiento, rector del procedimiento, y tiene las facultades de resolver y hacer cumplir sus determinaciones. En el caso de la mediación y de la conciliación, los alcances de este tercero neutral, en el caso de la mediación, el mediador tiene facultades limitadas, puede moderar el diálogo, hacer preguntas a las partes para tratar de desentrañar de ellos mismos la verdad de los hechos y que de ellos mismos surja la solución o las vías de solución a través de la negociación, pero no puede ni siquiera hacer sugerencias sobre la resolución del conflicto. En el caso de la conciliación, los alcances de las facultades del conciliador van un poquito más allá, porque el conciliador, además de moderar, puede hacer sugerencias para resolver conflictos. Y en el caso del árbitro, los alcances de sus facultades van todavía más allá que los dos primeros métodos alternos, porque el árbitro sí resuelve a través de su laudo y de acuerdo a las reglas que las partes hubieran pactado. Aquí podemos hablar de unas clasificaciones del arbitraje que creo que sería conveniente abordarlas en alguna plática posterior, porque el arbitraje puede ser en estricto derecho o en amigable composición, y puede ser también en otra clasificación, puede ser institucional o ad hoc, pero al final la resolución que dicte el árbitro es definitiva para las partes y es susceptible de ejecución, pero el árbitro no la puede ejecutar. Tiene que las partes, la persona que se sienta victoriosa en contra del afectado, tendría que ir a sede judicial a solicitar la ejecución de esta resolución. Hablando de la siguiente característica, tenemos que los protagonistas en cada uno de estos métodos de solución de conflictos, empezando nuevamente por el método ordinario, que es el procedimiento judicial, los protagonistas son la parte actora, la parte demandada y el juez, a lo que le llamamos jurídicamente la relación jurídica procesal. En el caso de la mediación está el mediador como moderador del diálogo y las partes involucradas en el conflicto, a los que le llamamos los mediados. En el caso de la conciliación tenemos al conciliador como especialista, como facilitador, como el moderador del diálogo y el que propone o sugiere soluciones, mas no las impone, y las partes involucradas en el conflicto. Y por último, en el arbitraje tenemos como rector del procedimiento y el ente facultado para resolver mediante laudo al árbitro o tribunal arbitral, porque hay ocasiones en las que el arbitraje el cargo de árbitro no recae en una sola persona, sino pueden ser varios. En su caso le llamamos tribunal arbitral, y las partes contendientes, que en este caso, como en el procedimiento judicial, también les llamamos parte actora y parte demandada. Y la última característica, que es la auto o la heterocomposición. ¿A qué nos referimos con esto? Si la resolución o la respuesta o la solución de la controversia emana de las propias partes involucradas o emana de un tercero, de un agente externo. Y así tenemos que la clasificación de estos métodos de solución de conflictos son, en el caso del procedimiento judicial, es un procedimiento heterocompositivo porque la resolución emana
de un agente externo a los involucrados, que en el caso específico es el juez. En el caso de la mediación y la conciliación estaríamos hablando de autocomposición, porque son las mismas partes involucradas en el conflicto quienes resuelven a través del uso de ciertos mecanismos, de ciertas técnicas, de las destrezas de estos facilitadores. Ellos mismos resuelven el conflicto mediante la suscripción del acuerdo correspondiente, si es que éste se da, y si no, se dejan a salvo sus derechos para hacerlos valer delante de un juez. Y en el caso del arbitraje tenemos también que es heterocompositivo, porque las partes involucradas no resuelven el asunto, lo resuelve un tercero neutral, que para el caso es el árbitro o tribunal arbitral, mediante el dictado de una resolución, al que, como ya dijimos hace un momento, conocemos como laudo. Yo espero sinceramente que estas características y reflexiones que hemos propuesto en torno a los métodos de solución de conflictos, tanto el método ordinario, que es el procedimiento judicial, como los métodos alternos de los que hemos estado hablando, te sirvan a ti para ponderar, para poner en la balanza las ventajas de acudir a estos sistemas de administración de justicia o estos sistemas de acceso a la justicia, que, como dijimos hace un momento, son herramientas que amplían la posibilidad de hacer efectiva la pretensión constitucional de ampliar lo más posible el acceso a los derechos fundamentales, especialmente el acceso a la justicia, y no depender solamente del servicio que nos puedan dar los tribunales, que es muy bueno, pero insisto, hay que ser conscientes que el trabajo en los tribunales rebasa muchas veces las capacidades humanas del personal y de los propios jueces, y habrá que acudir a vías alternas, y estas vías alternas de las que hemos estado platicando, creo yo, son una gran alternativa, perdón por la redundancia, por sonar tan repetitivo, pero el rol de los mecanismos alternativos de solución de conflictos como herramientas para el acceso efectivo a la justicia vienen a darle vigencia y plenitud a la disposición constitucional y a la intención de protección prevista en nuestra Carta Magna. Con esto me gustaría terminar mi participación y quedo a sus órdenes por si hubiera alguna pregunta o comentario a través de las plataformas que los organizadores se sirvan indicar. Me reitero a las órdenes de todos ustedes, dejando mis datos de contacto e información. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.